Estamos hablando acerca de la salvación. Y entonces dijimos que la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo se cumple a través de la salvación y que creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos cómo necesitábamos la fe, necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados y que el Señor Jesucristo realizó una obra perfecta y por Él recibimos 6 cosas que las mencionamos el domingo pasado, pero hoy quiero que las miremos con detalle y con detenimiento. Entonces, los resultados de la obra de Cristo en primer lugar es el perdón de los pecados. ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados? Amén. Todos hemos sido perdonados de nuestros pecados. En un sentido práctico, Él pagó el precio para que nosotros nos fuera perdonada esa deuda y no recibiéramos la muerte como pago, sino que recibiéramos vida eterna. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, por favor. Libro de los Hechos, capítulo número 10. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Muy bien. Lucas, uno de los 4 evangelistas, que era médico. Lucas escribió el libro de los Hechos y escribió el Evangelio de Lucas. Y si usted lee el último capítulo del Evangelio de Lucas y lee el primero de Hechos, ahí encuentra usted la conexión entre ambos libros. Hechos capítulo 10, versículo número 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de los pecados por su nombre. Así que si aquí estamos los que creímos en nuestro Señor Jesucristo, pues entonces vamos a recibir el perdón de los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la primera obra o los resultados de la obra de Jesucristo, lo primero que el Señor hizo fue el perdón de nuestros pecados. Sus pecados han sido perdonados, no se acuerde más de ellos. Ya Jesucristo se los perdonó. Dice la Biblia que los echó a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Él no tiene memoria de esos pecados. A veces nosotros la memoria nos traiciona, ¿no? Y a veces tenemos memoria. Las mujeres se acuerdan más de las cosas pasadas, ¿no? Sí, me acuerdo que tú tal fecha, no. Entonces hay que decirle: Señor, pon la mente de Cristo en ellas, que no se acuerden de las cosas pasadas. Él perdonó nuestros pecados, ¿sí? Pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y todos los que creemos en Él recibimos perdón. Número 2, resultado de la obra de Cristo: la reconciliación. Les echa un esquemita ahí que usted está viendo. ¿Qué significa eso? Al quedar saldada la deuda, nos reconciliamos a través de Jesucristo con Dios el Padre. Reconciliarnos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 18. Dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros, la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuántos son embajadores? Amén, todos somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. De Dios para con nosotros. Acuérdense que la Biblia dice que por cuanto por un hombre, es decir, por Adán, entró el pecado al mundo, por otro hombre recibiremos la reconciliación y el perdón de nuestros pecados, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de hacer una reconciliación, digámoslo, vertical de Dios con los hombres a través de la cruz, también es una reconciliación vertical, y es: nos reconcilió a los unos con los otros. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 16. Como estamos viendo la doctrina, tenemos que mirar varios pasajes de la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, reconcilió a los hombres con los hombres, a los unos con los otros. Así que este ministerio de la reconciliación va a ser muy importante en nuestro país en los próximos años, porque tendremos que reconciliarnos los unos con los otros. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? A los que tal vez nosotros considerábamos malos o pecadores o de otra familia o lo que fuera, tendremos que reconciliarnos los unos con los otros. No es posible que nosotros estemos en enemistades los unos con los otros, porque acá dice que tenemos que Dios nos llamó a estar en paz. Si Dios no le tomó en cuenta a los hombres su pecado, porque dice que nos reconcilió, entonces nosotros, Él dijo: enséñanos a orar. Los discípulos, perdón, le dijeron: enséñanos a orar. Y Él les dio un modelo de oración. Y en ese modelo de oración que se llama el Padre Nuestro, dice así, creo que dice así: Señor, perdona, ¿qué? ¿Cómo? Es una condición sine qua non, ¿cierto? Perdona mis pecados como yo perdono al que me ofendió, al que pecó contra mí, a lo que sea. Así que es como colocarse en los zapatos del otro para reconciliarnos entre nosotros mismos. Muy curioso. El grupo que está alzado en armas dice: necesitamos la reconciliación. Y el gobierno dijo: ¿y quién puede hacer eso? Dijo: la iglesia. Estamos participando, Asambleas de Dios de Colombia, en el proceso de paz, porque hemos sido llamados por el gobierno nacional, no solo Asambleas de Dios, varias iglesias, la Iglesia Católica también, porque nosotros somos agentes de reconciliación. Ellos confían en nosotros, que nosotros, por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese corazón inmenso, grande, para poder perdonar y para poder reconciliar a las personas que van a desmovilizarse. Ese es un reto grande. Creo que es un reto muy grande para la iglesia en general y para nosotros como creyentes.
Ahí les dejo ese pensamiento en su corazón. Número 3, recibimos justificación ante Él. Es decir, la obra de Cristo en la cruz nos produjo o fuimos declarados justos ante Él. ¿Ante quién? Ante el Padre Celestial. ¿Qué es la justificación? Una definición sencilla es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Es decir, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Tú eres justo. Así de fácil, así de sencillo. Somos justos. Por eso les puse allí ese esquemita que ustedes ven ahí. ¿Sí? El esquemita dice: Él tomó mi pecado y por nosotros Él se hizo pecado y nos devolvió. ¿Qué recibimos nosotros? Su justicia. Así que el hombre que era pecador ahora es justicia de Dios y nosotros somos todos justos. Somos justos delante de Dios. Jesucristo se convirtió en el sustituto en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos ser hechos justos delante del Señor. Éramos culpables. Ninguno puede decir, no, yo era inocente. Todos éramos culpables, pero Jesucristo nos ha declarado justos. ¿No le parece hermoso eso? Yo no sé si yo estaba preparando este mensaje, y aunque es un mensaje doctrinal, yo me quebranté y le dije al Señor: gracias, Padre. Uy, gracias, Señor, de declararme a mí justo. Yo no sé si tú puedes entender, si no, si es que tengo en mi corazón la dimensión que significa eso, de ser declarado justo delante de Dios. Eso es una cosa muy hermosa, maravillosa y gratis. Y gratis. ¿Cuánto cobra un abogado por declarar uno justo? A mí me llama la atención algunas cosas, ¿no? Dentro de la justicia. Bueno, no soy abogado y no sé si estoy, pero cogen a una persona, está detenida y le dicen: ah, no, justo. Y los 3 años que estuvo allá guardado, ¿quién se los paga? No, no, inocente, perdón. Y el tiempo que estuvo allá uno guardado y que el... ¿qué? Pero nosotros no necesitamos pagar nada. Dios nos hizo justos. Amén. Número 4, la regeneración. ¿Qué es eso de la regeneración? La regeneración se produce por medio de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Leamos en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28, para ver qué nos habla acerca de la regeneración. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, 19, 28. De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y complementa ese cita con Tito capítulo 3, versículo 5. Anótelo ahí, yo se lo voy a leer. Tito 3, 5. Sin embargo, se hace la declaración, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la regeneración es una obra, como lo pusimos ahí en el esquemita, del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo en esa obra? Que yo tenía una naturaleza degenerada, pero a través de la obra del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y a través del Padre, o sea que participan todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el nuevo hombre es regenerado. Es decir, antes estaba muerto en pecado, ahora está muerto al pecado. Nosotros somos muertos al pecado.
Y estábamos muertos para Dios. Bien, Emanuel lo dijo bien desde acá en la alabanza. Todos estábamos muertos, pero Dios nos dio signos vitales y estamos vivos para Él. Amén. Los teólogos han definido la regeneración para expresar el concepto de nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual, nueva creación. Y en general se refiere a una nueva vida, a una vida sobrenatural que los creyentes recibimos al ser hijos de Dios. Y en la regeneración interviene mucho el Espíritu Santo. Así que la regeneración es una obra de Dios que viene sobre nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para obtener la regeneración. Toda la obra es de ¿quién? De Dios. Es decir, que cuando tú dices Jesucristo es mi Señor y lo confiesas como tu Salvador, inmediatamente tú eres regenerado, inmediatamente tú eres justificado delante de Dios. El Señor Jesucristo se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo vino y le dijo: Señor, pero, o sea, no entiendo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volverse a meter a la matriz de su mamá? Porque tú dices que necesitamos saber de nuevo, nacer de nuevo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: pilas, Nicodemo, pero ¿cómo me dice eso? Pilas, usted que es profesor del seminario bíblico. Dijo: no es un nacimiento como el que tuvieron Mateo y Luciana. No es ese nacimiento, es un nacimiento espiritual, nacer de nuevo. Eso se llama regeneración. Pero en ese nacer de nuevo significa una nueva naturaleza para mí. Y esa nueva naturaleza tiene la capacidad de agradar a Dios en la manera de vivir. La regeneración tiene que cambiar la vida de las personas, y si no, o sea, un regenerado que cuelga un cuadro y se pega con el martillo en el dedo, no dice lo que decía antes, no dice ay, no, sino dice gloria al Señor. Yo por eso cuando voy a poner una puntilla oro antes: Señor, afina mi puntería, porque no quiero hablar como un degenerado, sino como un regenerado. La regeneración, ¿recuerdan que hace 8 días vimos que había unas evidencias externas de la salvación? Que la gente dice: ah, sí, 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 ah, sí, la señora del 201, sí, 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 ella es cristiana, claro, ella ya dejó de gritar y de dar cantaleta y de pegar esos aullidos, claro, sí, ya, ella es cristiana. O sea, tiene que haber una evidencia. Y lo mismo en la reconciliación. Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos dio la capacidad de manejar las cosas de manera diferente, porque tengo una nueva naturaleza. Estás en problemas, tienes dificultades, Dios te dio la capacidad de decir: no, yo creo en el Señor, no importa, Señor. Mira, yo he pasado por cosas muy complicadas, hay cosas que todavía no se han solucionado en mi vida, pero yo le digo al Señor: gracias, porque yo sé que tú estás ahí, yo sé lo que tú me has prometido, yo sé que se va a cumplir. Tarde o temprano eso se va a cumplir. Por ahora, ¿qué hago? Confiar en el Señor, seguir orando y seguir por adelante en el nombre del Señor. ¿Cómo vas a desfallecer? Acabaste de cantar: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, nunca fallarás. Entonces, ¿dónde está tu confianza en el Señor? Tenemos que confiar en Él. ¿Él lo prometió o no? Amén. Él dijo: tú y tu casa serán salvos. Y yo creo eso. Y yo creo eso. Profundamente creo en mi corazón que yo y mi casa serviremos al Señor. Que mi casa y yo seremos salvos. Que mis hijos serán salvos. Que mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. Espero ver mis tataranietos. Pila, ¿no, Vanessa? Espero ver mis tataranietos y mis nietos. ¿Sí?
todavía no. Bueno, pero que sí, que ellos puedan venir y yo los pueda alzar y ellos y puedan cantarme una canción y puedan y que sean creyentes. Eso es lo que yo espero en mi familia, ¿sí? Y que seamos bendecidos y todas las cosas que nos da el ser regenerados por Cristo. Número 5, adopción. ¿Qué es adopción? Ahí su merced lo está leyendo en ese cuadrito que yo les he hecho ahí. Estoy actuando hoy como profesor. Es el acto de gracia de Dios por medio del cual se recibe como hijos e hijas a las personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Entonces, tú eres hijo o hija de Dios. ¿Sí? Pero es chévere ser hijo de Dios porque tengo unos derechos y toda la gente dice, uy, como chévere, tengo mis derechos, pero también tengo unas responsabilidades como hijo de Dios. Y una de esas es la que acabamos de hablar, la evidencia externa. Tú no puedes decir soy hijo de Dios y estar por ahí haciendo malas cosas, en malos pasos, diciendo malas palabras. No. Tengo privilegios, pero también tengo responsabilidades. Por la pura misericordia de Dios somos llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos los hombres y mujeres de este mundo somos criaturas de Dios, pero solamente los que han confesado que Jesucristo es el Señor y han aceptado a Jesucristo como su Salvador somos hijos. El resto siguen siendo creación de Dios. Esa es la diferencia. Tú un día eras criatura, yo un día era criatura, creación de Dios. Pero un día vine al altar, tal vez como algunos de ustedes, vine llorando en mi corazón porque el Espíritu Santo también participa en mi conversión y me convenció de pecado, de justicia, y vine llorando y le dije, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname lo mugre que yo era, Señor. Y me arrepentí de mis pecados, Él me los perdonó. Y entonces ahí en ese preciso momento, hace muchos años, yo fui hecho hijo de Dios. Fui regenerado y fui hecho justo delante del Señor. Esas cosas se reciben de una, como podría decir alguien. Mas a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1 versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por eso mira que está al lado y dígale, ¿qué hubo, hermano? O hermana. Por eso nos decimos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. Porque somos hijos del mismo Padre y somos hermanos. Número 6. Victoria sobre el pecado y la muerte. Apartados de Dios es imposible vencer los hábitos, deseos y tendencias que nos llevan a pecar. Es imposible sin Dios que una persona sea que no tenga pecado. Con nuestro Señor tenemos la posibilidad de vencerlo si somos fieles a Él, si somos obedientes a su palabra. Mire, mis amados, nosotros queremos las bendiciones del Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén, todo lo que... Pero a veces nos cuesta el asunto de la obediencia. Nos cuesta el asunto de la obediencia. Queremos ser prosperados, queremos estar bien en nuestras finanzas. Y déjeme que le voy a decirle esto, pero no diezmamos ni ofrendamos.
Y como soy su pastor, tengo que decírselo porque un día el Señor me dirá ya, pilas, chino, pero usted no le dijo a la congregación eso, hermano. Usted no le explicó lo que está en la palabra. Y lo digo con autoridad moral. Y perdone que le diga esto, pero usted puede ir al concilio de las asambleas de Dios y decirle a la secretaria: Jenny, hágame el favor y muéstreme los diezmos del pastor Jaime Correa y de la pastora Clara Murcia. Y ahí le van a mostrar. Yo podría decirle aquí a Alvarito: Alvarito, regálame el número de la cédula de la persona en esta congregación que más ha ofrendado para ProTemplo, y estoy seguro que va a salir mi cédula, porque moralmente lo hago. Entonces moralmente le estoy diciendo: muéstreme, Alvarito, por favor, las ofrendas para misiones del pastor Jaime, y ahí van a aparecer mes tras mes, a veces más, porque cualquier esta que yo tenga, misiones, ProTemplo, ofrenda, lo estoy diciendo con autoridad moral. Pastor, pero es que yo me gano el mínimo. Pero es que cuando yo te digo que diezmes, no te estoy viendo como la que gana el mínimo, te estoy viendo como el que gana 10 mínimos. Estoy viendo en ti la capacidad y la posibilidad de prosperar en el Señor. Y si no te enseño a que diezmes con un mínimo cuando ganes 10, amén o ay, ay, ay. Amén. Pastor, es que yo oro y oro y oro al Señor y el Señor no me responde. Y le digo: ¿y cómo estás tratando a tu esposa? ¿Sabes cuál es uno de los impedimentos para que las oraciones se queden en el techo? Que tú tratas mal a tu esposa, y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces hay que obedecer la palabra. Amén. Pero si no dejas ese hábito de levantarte en la noche cuando su esposa está durmiendo e irse a mirar porquerías que usted sabe que no debe mirar, ¿cómo quiere que usted pueda orar ante el Señor y el Señor lo bendiga si estás en pecado? Porque es que a veces es chévere, ¿no? Hablar de vamos a ser bendecidos, amén, todos vamos a ser prosperidad, ay sí, gloria a Dios. Pero a veces también, perdóneme que yo le diga que a veces no cumplimos la palabra y no somos obedientes, y entonces tenemos que obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Un padre, apenas lloró el niño, el padre llegó y de una conocen el llanto, ¿sí? Así es tu Padre Celestial. Apenas tú lloras, clamas a Él, Él conoce tu llanto. Me llamó la atención y me sirvió de ilustración, ¿verdad? Apenas el niño lloró, Él llegó y conoce el llanto de su bebé. Así Dios te conoce cuando tú clamas a Él y dices: papito, ven, ayúdame, mira. Háblale como quieras, tú no tienes que ser tan religioso. Y dile: papito, estoy en la inmunda, ¿qué hago? Y Dios te va a responder: papito, no me aguanto esta india que canta esto, ayúdame, porque no quiero decir cosas mal de ella, porque entonces mis oraciones no van a ser contestadas. Y Dios te va a contestar. Dios nos va a ayudar, amén. Entonces Dios te dio victoria sobre el pecado. ¿Qué es eso que a veces viene y dice: no, pastor, es que yo no puedo? ¿Cómo así que no puedo? Si el Espíritu Santo de Dios te da fuerza, te da sabiduría, te da inteligencia, te da una postura en Dios. Y dice: no, Señor, la India puede estar muy buena, pero no. Mi marido me puede tratar mal y puede ser, pero no le voy a aceptar a ese vecino a la salida, no. Soy creyente. No, puede que no me reciban el trabajo, ¿no?
pero no le voy a dar mordida. ¿Por qué? Si yo me lo gané, ¿cierto? Digo, no, que deme ahí. No, ¿por qué? No importa. No, que venga, que hagamos este tumbis aquí. ¿Qué, cuál tumbis? No, tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? El regalo inmerecido de Dios que nos ha dado durante esta época. Esa es la gracia. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por motivo de mi profesión a veces salgo, y a veces estar en un buen hotel, le doy gracias al Señor, donde sale de la conferencia y allá hay playa, y se aparece una mona ojiverde y dice: ay, ¿cómo ha estado en el hotel, Señor? Y yo, ¿cómo ves? Se está esperando solo, ¿cierto? Ay, verá, eso en el Espíritu Santo en un momentico. ¿Sabe qué es lo primero que la imagen que se le aparece a uno? La pastora ahí. Lo primero que se le aparece a uno, y luego Vanessa, Juan, luego mis pastores, luego la iglesia. Ay, no. O sea, ya con eso la mona esa me quedó horrible, me quedó feísima. Entonces dije, no, más bien me voy para otro lado. No hay ninguna tentación que no podáis resistir. Y el enemigo lo pone ahí a ver si de pronto el indio cae. ¿Usted se imagina? Lo están llamando del cielo para que ponga atención, que ponga cuidado. Ponga cuidado lo que le estoy diciendo, ¿sí? Es una llamada del Señor, una llamada de atención. El Señor está diciendo eso. Amén. Entonces les he hecho un resumen en este cuadrito que ustedes van a ver aquí, de lo que hemos hecho los 2 domingos. Ya lo van a ver, ya va a salir. Ya. ¿Sí ve? Que yo tengo después, ya. Entonces, arrepentimiento, fe y conversión, ¿sí? Obra del Espíritu Santo sobre nosotros, pero es una decisión mía, ¿sí? Yo decido arrepentirme, ¿cierto? ¿Cuántos se arrepintieron de sus pecados? Amén, Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen fe? Yo no puedo presentarle aquí al Señor Jesucristo. ¿Usted siente al Señor? Yo no sé, yo lo siento en mi corazón. Yo siento al Espíritu Santo. Él me ayuda, me bendice. Y entonces yo me convertí. Usted hizo un proceso de conversión. Y cuando yo di esos pasos, entonces de Dios, acá de este lado, entonces Dios me dio esas 3 cosas, ¿sí? Mire que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces los 3 participan. ¿Y qué me dan? Regeneración. ¿Qué es? ¿Qué regeneración? Nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y me dio adopción. ¿Qué es adopción? Que ya no eres ¿qué? Criatura, sino ahora eres ¿qué? Y me dio justificación. ¿Qué es? Hacernos justos delante de Dios. Estas 3 obras son de Dios. Y esas 3 de allá con estas 3 de acá, todo se convierte en salvación. Esa es la salvación. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Gracias, hijo. Amén. ¿Sí? Perdonen que esté como medio profesor hoy, ¿sí? Pero es que quiero que entendamos bien todo este asunto de la salvación.
porque es importante que lo repasemos. Yo sé que usted ya lo sabía porque usted es muy pilo, pero que lo repasemos. Me arrepentí de mis pecados, tengo fe en el Señor Jesucristo y yo me convertí. Ya iba caminando para allá y ahora camino para el otro lado. Y cuando yo hice eso, entonces recibí regeneración, adopción y justificación. ¿Sí? Y eso es la salvación. Y de ahí procesa. Entonces, en la salvación yo recibo una cosa que se llama santificación. De ahí para allá comienzo otro paso, otro proceso que se llama santificación, del cual vamos a hablar dentro de 8 días. Amén. Así que es bueno recordarte que la salvación que te otorgó el Señor es mucho más que no ir al infierno, es mucho más que no tener una condenación eterna, es que vivas una vida chévere, es que vivas una vida plena, es que vivas una vida útil. Yo tenía un colega amigo que era casado, pero él tenía muchas novias. Y el hombre vivía en una angustia, vivía en una zozobra, vivía mintiendo por aquí, mintiendo por allá, mentía una, mentía la otra. Y entonces yo le dije, hermano, yo lo veo a usted mal con eso. Y entonces me dijo, sí, Jaimito, hermano, yo me siento mal, yo creo que debo ir al psiquiatra. Yo le dije, bueno, pero entonces después dijo, ¿y qué tal me cure, hermano? No. Y era uno de los dueños de Cocorico. Yo le decía, hermano, mire esa vida suya, por aquí, por allá, mienta por aquí, un día esto le va a dar un infarto por ahí, y ahí sí se van a quedar, ¿qué? Se queda sin su mujer y sin las otras. No, hermano. En cambio, cuando somos cristianos, usted no está mintiendo, usted está viviendo una vida chévere, hermano, ¿sí? Usted puede andar tranquilo por la calle, puede ser bendecido, puede tener una vida útil. ¿Cuál es el problema? Rico. Esa es la bendición del Señor, ¿sí? ¿Estamos agradecidos con Dios? Entonces ponte sobre tus pies y vamos a agradecerle al Señor.